pues estamos en el día en que estamos pagando la cruda del día después. Del día después de esta elección presidencial, en donde, como decíamos ayer, el tsunami guinda vino y barrió y arrasó todo. Sin embargo, por más que se digan, por más que se expliquen las circunstancias, la gente no termina de comprar que esto haya sido exclusivamente un ejercicio democrático y que quien aplicó los votos, es decir, la ciudadanía, no necesariamente está reflejado ahí en lo que sucedió. Hay demasiados indicadores por todos lados de que algo sucedió en el camino, algo se dio, sobre todo porque sigue siendo una pregunta de fondo. Primero, el que el PREP se difiriera tanto, 2 horas, o sin fracción, había hecho 10, 10 y media, 11 y media, estará hasta casi las 12. Segundo, la salida de Xóchitl Gálvez, minutos después de que pasó sus famosos tweets de fraude, aquí hay votos escondidos, que nadie No se se duerma, duerman. vamos a... Y ver después a los minutos el rostro diciendo, ya perdimos, con los Siempre rostros no. de luto de todos los demás. Y luego, conforme hoy, ya platicaremos ahorita, estamos viendo una serie de indicadores. Algo pasó aquí que no se ha explicado o que no se ha acabado de explicar. Rodrigo. A ver, desde mi punto de vista, estamos cayendo en cuenta que yo creo que el principal motivante del voto a favor de Claudia Sheinbaum tiene que ver con la economía. Y recitando el clásico clintoniano, "It's the economy, stupid". Y hay unos datos que lo ponen de relieve muy bien. A ver, si vemos salario mínimo, un crecimiento del 106%, contrario a avances de un solo dígito en los últimos 3 sexenios. El salario base también creciendo casi 100%. La pobreza laboral cayéndose un 4.9%. El ingreso laboral elevándose 17.4% después de 2 sexenios consecutivos en caída. Y una encuesta de Gallup revela un poco también esta realidad, porque pregunta Gallup a los mexicanos, ¿tú crees que ha mejorado tu nivel de vida o que está mejorando tu nivel de vida? En 2016, apenas el 40% respondían que sí. Ahora en el 2023 respondieron 73%. Entonces, ahí hay un componente importante. Pero eso no cambia el hecho de que políticamente hay un contexto enrarecido, que la propia Xóchitl Gálvez, a pesar de que ya concedió la derrota, a pesar de que ya le hizo una llamada de concesión a Claudia Sheinbaum, nuevamente en la tarde del martes, en la tarde del lunes, vuelve a salir a alimentar esta narrativa de que algo sucedió y muy claro. ¿Qué dice en el tweet que lanzó? Dice esencialmente que van a impugnar la elección porque hay elementos de participación del crimen organizado amenazando candidatos y coaccionando el voto. Ella habla ya de una elección de Estado. A ver, elección de Estado con crimen organizado. Esa mezcla curiosa le puede dar un cambio a esta cruda, como diciendo, a ver, volteemos a la realidad, Alejandro. A ver, eso es una realidad. El crimen organizado y esa sombra que se posa en las votaciones es muy clara. Sin embargo, aún Xóchitl tiene que explicar, y creo que todos tenemos que saber, qué pasó, qué cambió y a qué se refería. Puede explicar normalmente y decir, a ver, en ese momento yo tenía datos, ¿sí? En este sentido y en este sentido. Algo pasó en ese momento, fui amenazada, me ganó la emoción, etc. Pero dejando eso a un lado, en la reflexión de un día después, a mí me llega algo como en el sentido de quizá la clase media se pregunta y toda la gente que era opositora al oficialismo dicen qué fue lo que pasó, que no se supone que éramos muchos, que no se supone que inundamos las casillas, que no se supone que hicimos filas de horas y horas, que no se supone que había un movimiento que estaba presionando. La verdad es que hay un México muy lejos de ese escenario, que es un México Lejos de San Pedro, en las lomas. lejos de San Pedro. Hoy lo mencionaba ahí un influencer, el white chicken, sí, en ese sentido, que no se explica, y lo pongo así, no en un sentido peyorativo, pero hay una campana de resonancia,
Sí. de esa audiencia, que sus mismos mensajes se rebotan y parece que son muchos. Pero el golpe de realidad es bien fuerte. A ver, pero hay un detalle, Alejandro, digo, el decir que en 2018, a ver, Claudia Sheinbaum, nos dicen las cifras, 35 millones de votos. 35 millones de votos, 5 más que los que tuvo López Obrador. López Obrador en el 2018 traía consigo a la espalda a esa clase media que gentes como Alfonso Romo, Tatiana Claro. Cloutier, Alfonso Durazo, Estaban Esteban arrastrando. Moctezuma, Julio Scherer, Olga Sánchez Cordero, los trajeron a decir, denle un voto de confianza al candidato López Obrador. Sí. La pregunta es, esa gente, pues es obvio, lo vimos con el tiempo, a lo largo de estos 5 años y medio o casi 6 años, se fue alejando del presidente y fueron sesgándose hacia otro lado. Claro. Y ahora decimos que son 5 millones más. Bueno, 5 más ¿cuántos millones se perdieron de la clase media? Yo creo que entre 8 y 10. Fácil. Sí. La pregunta es, ¿Dónde están? ¿de dónde salieron? No, primero, ¿de dónde salieron los 15 millones extras para que Claudia pueda presumir ese tsunami avasallador? Y la segunda, la que tú dices, Alejandro, ¿a dónde se fue esa clase, verdad? Que, Claro. pues, sea como sea, tendría que estar muy bien reflejado con Xóchitl Gálvez. Yo creo que Morena se comió absolutamente al PRI y al electorado del PRI. No solo al mercado de electores, sino también a los operadores de tierra. ¿Y por qué lo digo? He estado consultando con varios operadores territoriales en todo el país y la conclusión parece ser la misma, que es los partidos políticos, PRI, PAN y PRD, en la operación del día D dejaron sola a Xóchitl Gálvez. Y esto lo vemos patente en que hubo una gran cantidad de votos cruzados, donde se amarraron las votaciones a gubernaturas, se amarraron las votaciones a alcaldías, pero no el voto presidencial. Por ejemplo, La gente a votó ver, en presidencial. Para que sepan, este parecito son coahuilenses. Y aquí nos invade la ola tricolor de Coahuila y Saltillo. Bueno, en Coahuila sí hay un Eso, fenómeno te iba muy a preguntar interesante. eso, te iba a decir, a ver, platícanos qué pasó en Coahuila, porque el bastión número 1 del priismo nacional. El último bastión del PRI, donde nunca ha habido alternancia, donde hay una clase política que realmente cierra filas. Claudia Sheinbaum se lleva todos los distritos. Si bien el PRI se lleva 30 de 38 municipios, Claudia Sheinbaum se lleva todos los distritos y le arrebata la senaduría Cecilia Guadiana al exgobernador Miguel Ángel Riquelme. Cecilia Guadiana, la hija de Armando de Guadiana. Armando Guadiana, recientemente fallecido. Así es. ¿Se la gana a quién? A Miguel Ángel Riquelme, exgobernador de Coahuila, nada más y nada menos. El operador político y territorial por excelencia de Coahuila. Sí, definitivamente creo que me sorprendió, porque si había una figura que conciliaba mucho del priismo en Coahuila, era precisamente Miguel Ángel Riquelme, ¿no? Y fue para todos una sorpresa, sobre todo porque en los municipios, como bien dices, las figuras, las alcaldías, Javier Díaz en Saltillo, Barre, con un muy buen porcentaje, pero aquí yo en la cruda, lo que he escuchado el día de hoy de mucha gente que se pregunta y dice, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Realmente pasó lo que creemos que pasó? Y yo les digo, sí ¿Qué pasó. crees que pasó? No, y les digo, sí pasó. Sí, Claudia Sheinbaum tiene una votación histórica. Sí va a tener el control de la mayoría relativa del Congreso para poder hacer todo tipo de cambios constitucionales. Sí amaneció hoy el presidente haciendo planes, ¿sí? Instalándole a Claudia Sheinbaum a su nuevo secretario de Hacienda. Sí le empezó a trabajar la agenda y le dijo que antes de que se vaya en un mes. Es decir, hoy es otro país. Sí, y nos vamos a enfrentar a una realidad. Hay mucha gente preocupada, obviamente. Esto lo vamos a ir viendo cómo se desarrolla día con día. Pero hoy sí es un país que controla la 4T, o como le decían algunos medios, la 5T, ¿no? A ver, hay cosas, por ejemplo, pues no tanto inexplicables, pero sí poco creíbles. Después de todo lo que pasó, por ejemplo, en Veracruz, y toda la parafernalia corrupta de Rocío Nale, Dos Bocas, todo lo que se vio en torno a la familia Nale. Sumado a un gobierno mal evaluado de Cuitláhuac García. Pésimamente evaluado.
Entonces, es más, yo sé que en Palacio Nacional ya daban por perdida a Veracruz como si fuera ya, checklist, pero está perdida. Y de repente viene el rebrote. Y en contraparte, un estado como Yucatán, siempre panista, siempre conservador, tranquilo, ahí no tiene problemas de inseguridad. Pues encontrarme a mis amigos yucatecos decir de repente, nos cayó la ola guinda y ahora el gobernador va a ser de Morena, Así es. que no es un mal hombre, lo califican ellos como una persona buena, bien asequible y todo, pero no deja para ellos, que son tan puristas, Sí, de claro. decir Morena, aunque ellos hayan salvado el coto de Mérida Totalmente. para el panismo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué estas contradicciones de un Mérida que se vuelve Morena, un Veracruz que nadie lo recupera? A ver, yo sí diría, en política hay una frase común que no hay sorpresas, hay sorprendidos, pero creo que en esta elección de 2024 sí hubo muchos sorprendidos, no solo en la oposición, sino también en el oficialismo. Yo hablaba con algunos miembros importantes del oficialismo e incluso ellos decían, vemos una elección cerrada. Incluso ellos decían, las encuestas que estamos viendo en Encol, en Reforma, que dan una amplia ventaja a Claudia Sheinbaum, nosotros no lo estamos viendo en la territorialidad, no lo estamos viendo en el ambiente de la gente. Es decir, sorprendió a propios y extraños esta elección. Y por otro lado, ya se hicieron presentes dos de los contrapesos externos que van a estar operando en la siguiente administración. Uno que ya discutiremos, que es el económico, y el de los mercados financieros, pero otro muy importante, el del gobierno de Estados Unidos. El mismo día que Joe Biden y Anthony Blinken, secretario de Estado, felicitan a Claudia Sheinbaum por su triunfo histórico, decreta el gobierno de Estados Unidos el cese y el cierre de la frontera, es decir, un cambio de paradigma total de la ¿Qué es el política cese y migratoria, cierre de la Ujú. frontera? que no van a aceptar ya la entrada de personas bajo el régimen actual de asilo, que es un cambio radical que va a provocar en México una nueva crisis humanitaria en la frontera y un nuevo problema de gobernabilidad para la siguiente administración. Qué casualidad que hayan esperado al día después de la elección a tomar la postura de realizar esta política pública. Alejandro. Sí, entiendo, y para poner sobre la pregunta, quiero entender que esta cruda no es en vano y no es nada más por nada más, no apareció de la nada. Entonces, si lo que quiero entender, o alguien le echó al agua loca Menjurje. algún menjurje, alguna bebida adulterada, que dentro de esta teoría y lo que tú hablas, Ramón, es ¿dónde estaba toda esa clase social que salió a votar y dónde están esos antioficialistas? ¿O hay un México que no estábamos viendo nadie? Hay una base de Morena que salió a votar y que se movilizó una estructura que ni siquiera los operadores políticos más avesados salieron a ver. Lo que es cierto es que yo veo muy raro, muy difícil que eh, eh, un 2-1 pueda revertirse con cualquier escándalo, cualquier cuestión, Para- aunque Xóchitl salga y diga que hay, claro, lo vimos, la inclusión del crimen organizado en la elección fue Yo, una constante. Creo que los efectos van a ser más adelante, pero no Bueno, en el conteo de votos. la pregunta de fondo, per se. Alejandro, es esta. Más votos que López Obrador, sin la clase media y Ujú, arrastrando en las espaldas un mal manejo de la pandemia, claro. una pobre situación del manejo de la salud, del sistema de salud, Y los el medicamentos, desgaste la propio del educación, gobierno. todo lo que ya Claro. sabemos. yo creo que se resume en estos tres La factores. inseguridad. Desde mi punto de vista, en importancia, la parte económica de los programas sociales, la parte del desfondamiento de la oposición y de la falta de operación territorial, y por supuesto, la parte de la elección de Estado que alega la oposición, incluyendo la parte del crimen organizado. Se ponía, por ejemplo, una casilla zapato en Tamazula, Durango, donde los 700 votos totales eran para la coalición de Morena y 0 votos para la oposición. Por cierto, un distrito históricamente dominado por el cártel de Sinaloa, por el Mayo Zambada y por el guano hermano de Joaquín El Chapo Guzmán. O a lo mejor es más simple de lo que creemos, porque también no se nos puede olvidar que los cheques del bienestar los últimos 3 meses de la campaña incluso estuvo adelanto, ¿sí? Se dieron doble cheque. Entonces, a ver, en un país donde la misma 4T está
creando y fabricando más pobres cada vez más, lo tenemos que decir. Quizá no la pobreza extrema Sí. a la que veníamos acostumbrados, pero sí esta pobreza importante. Pues un cheque de 6,000 pesos Hace la pues, puede diferencia. hacer la diferencia totalmente, ¿no? Pues bueno, toda cruda demanda algo para curarla. Eso te iba a decir, con que me digas que hay michelada, todo está Pues perfecto. Una chilaquiles, menudito, michelada. Pero en el caso político, Yo creo que aquí en el caso político va a ser algo más que eso y yo creo que ahorita está en ciernes un procesito que va a empezar a moverse por aquí y por allá, nacional y extranjero, que podría simplemente intentar no cambiar el resultado, por supuesto, no revertir de ninguna manera los números, sino simplemente intentar acotar a quien a partir de octubre será la primera mujer presidente de México.